la reunión familiar que casi destruye mi intento de reconciliación con mi ex. Hace un par de semanas, mis padres decidieron organizar una gran reunión familiar en la que todos deberíamos reencontrarnos y pasar un buen rato juntos. Después de meses de distanciamiento por diversas razones, especialmente por el trabajo y otros compromisos, pensaron que sería una excelente oportunidad para unirnos como familia. Lo que no sabían era que yo tenía otros planes secretos. Estaba tratando de reconciliarme con mi ex, Laura, y esperaba que esta reunión fuera el momento perfecto para hablar y tal vez, solo tal vez, darle una nueva oportunidad a nuestra relación. Laura y yo no habíamos terminado en malos términos, pero las cosas nunca se resolvieron como quería. Habíamos estado alejados por unos meses, pero recientemente habíamos comenzado a hablar de nuevo y ella aceptó venir a la reunión. Fue una jugada arriesgada, sí, pero mi esperanza era que, al verla en un entorno familiar, rodeada de risas y calidez, podríamos dejar atrás los errores del pasado. El día de la reunión, llegué temprano a la casa de mis padres, intentando coordinar todo para que Laura se sintiera lo más cómoda posible. Claro, las cosas no salieron como esperaba. Mis padres estaban tan emocionados que apenas me dieron espacio para respirar. Mi mamá, como siempre, se encargó de organizar absolutamente todo, y mi papá se encargó de controlar el flujo de los invitados, como si fuera un evento importante. Todo parecía marchar bien hasta que Laura llegó. No sé por qué, pero desde el momento en que la vi entrar, supe que la situación sería más complicada de lo que pensaba. Laura, con su mirada un tanto tímida pero firme, me sonrió desde la puerta. Mis padres la recibieron con calidez, como si fuera parte de la familia, y eso me hizo sentir un poco más relajado. Sin embargo, lo que no sabía era que mi primo Diego, un desastre ambulante de boca suelta, ya estaba en modo divulgador de secretos para esa noche. Todo empezó durante la cena, cuando todos nos sentamos alrededor de la gran mesa que mi mamá había preparado con esmero. La comida estaba deliciosa y el ambiente era animado. Al principio, mis tías contaban chismes sobre las últimas noticias del vecindario, mis primos bromeaban sobre tonterías y yo intentaba mantener una conversación normal con Laura, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero entonces, en medio de un brindis, Diego decidió soltar la bomba. ¿Recuerdan cuando Daniel y Laura estaban juntos? Pensé que jamás los vería separados, pero claro, lo que no sabían era que Daniel estuvo bastante confundido con todo el tema de su exnovia. Comenzó Diego, mirando a todos con una sonrisa traviesa. Hubo un momento de silencio incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. La risa se desvaneció y la atención se centró en nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué estaba hablando Diego? ¿Qué secretito pensaba que era divertido compartir ahora? Laura me miró, visiblemente incómoda, pero trató de mantener la calma. Diego, ¿a qué te refieres con confundido?, preguntó mi tía Clara, con una ceja levantada, claramente al tanto de la tendencia de Diego a ser un poco indiscreto. Pero Diego no se detuvo. Bueno, es que mientras estaba con Laura, Daniel estuvo viendo a otra chica, no sé, entre los dos fue un lío. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo mencionó, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa sarcástica que solo conseguía aumentar la tensión. En ese momento, las conversaciones de los demás se apagaron y todos nos miraban, esperando mi reacción. Laura se quedó en silencio por un segundo, y yo supe que la situación estaba a punto de volverse mucho más incómoda. Pero lo peor era que Diego parecía disfrutar de este momento como si fuera un espectáculo. Sin embargo, no podía dejar que eso me afectara frente a todos, especialmente frente a Laura. De verdad, Diego, dije, tratando de mantener la calma. ¿Ahora estás con esos chismes de familia? La tensión en el aire era palpable. Mi madre, que había estado intentando controlar la conversación, se levantó rápidamente para cambiar de tema, pero la situación ya estaba fuera de control. Mi papá también se unió al intento de suavizar las cosas, pero Diego no se detuvo. Ah, pero no lo sabías, Laura, continuó, sin pensarlo. Daniel tenía un pequeño affair mientras estaban juntos. Casi ni se dio cuenta. Fue algo que no quiso hablar. En ese momento, Laura, visiblemente molesta, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia el jardín. Mis padres intentaron calmarla, pero yo solo pude quedarme allí, mirando cómo todo se desmoronaba. ¿Por qué Diego tenía que hacer eso? Estaba arruinando todo. Solo deseaba poder desaparecer, dejar que mi familia se ocupara de su propio caos y poder ir tras Laura para explicarle la verdad. Lo que pasó a continuación fue aún más inesperado. Mientras mi madre intentaba disculparse con Laura, mi tía Sandra, siempre la más diplomática,
se levantó con una expresión seria. Diego, sabes que no deberías abrir esa caja de Pandora. Hay cosas en las que no debemos hurgar, dijo, cortando abruptamente su broma. Pero fue entonces cuando la sorpresa más grande llegó. Mientras yo trataba de explicar la verdad y pedirle perdón a Laura, un mensaje apareció en mi teléfono. Era de Laura. Pensé que me estaba alejando aún más, pero lo que decía me dejó en shock. Necesitamos hablar. Te espero fuera. ¿A qué se refería con eso? El mensaje de Laura me dejó paralizado por un momento. Necesitamos hablar. Te espero fuera. No sabía si eso era una señal de que quería aclarar las cosas o si, por el contrario, estaba completamente harta de todo lo que había sucedido durante la cena. La tensión en la mesa era insoportable. Mis padres trataban de recobrar el control de la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Diego, por supuesto, estaba tan feliz con el caos que había causado que ni siquiera parecía notar el ambiente enrarecido que había dejado a su paso. Apreté el teléfono en mis manos y me levanté sin decir palabra. Mi madre me lanzó una mirada preocupada, pero yo ya estaba fuera, caminando rápido hacia el jardín donde Laura me esperaba. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y pude ver a lo lejos la figura de Laura, parada cerca del borde del jardín. Su silueta era nítida bajo la luz tenue del farol. No parecía enojada, pero tampoco tranquila. Estaba tensa, como si tuviera algo que decir, pero no sabía cómo. Laura, llamé suavemente mientras me acercaba. Ella me miró, pero no sonrió. Era evidente que no estaba en la misma página que yo. Su expresión mostraba que algo había cambiado en ella, y no sabía si era por lo que Diego había dicho o por lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Por qué lo ocultaste todo este tiempo?, preguntó ella sin rodeos. Espera, no me refiero solo a lo de Diego, me refiero a todo lo demás. ¿Por qué no me dijiste que en todo este tiempo tenías a otra persona? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Mi garganta se apretó al escucharla. No era así, Laura, lo sabes, traté de explicar, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca parecía inútil. Hubo una confusión, y lo que Diego dijo no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. No estaba con nadie más, ni siquiera de cerca, y si me alejé un poco, fue porque necesitaba tiempo para pensar. Laura lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra que yo decía. ¿Y ahora qué? ¿Piensas que todo se arregla con palabras? Con un par de disculpas después de lo que pasó. Su tono no era agresivo, pero había una tristeza profunda en su voz. La conversación había tomado un giro más serio de lo que había anticipado. No era solo una discusión sobre un malentendido. Era sobre la confianza rota, sobre lo que no se había dicho, lo que no se había explicado, y todo lo que había quedado entre nosotros sin resolver. Estaba claro que las cosas no se podían solucionar tan fácilmente. Laura, no sé cómo explicarlo, dije, caminando un paso más cerca. Lo que más quiero ahora es arreglar las cosas entre nosotros. No todo está perdido, pero entiendo que no puedas confiar en mí de inmediato. Lo único que te pido es que no tomes decisiones precipitadas. Pero Laura dio un paso atrás, cruzándose de brazos. No sé si estoy lista para creer en todo eso otra vez, Daniel, respondió, con la mirada perdida en el horizonte. La verdad es que, a veces siento que todo esto nunca debió pasar, que no estábamos listos para estar juntos en primer lugar. Y lo que más me duele es que todo esto se haya complicado en una noche como esta. Una mezcla de emociones me invadió, frustración, arrepentimiento y miedo. Miedo a perderla para siempre. Sentí como si mi mundo se desmoronara, porque, por mucho que lo intentara, no podía hacer que ella cambiara de opinión en ese instante. A veces, la gente simplemente no está lista para perdonar, y yo lo sabía muy bien, pero no podía dejar que todo se terminara sin luchar, aunque sabía que no podía forzarla. En ese momento, algo interrumpió el aire cargado de tensión. Mi primo Diego, quien claramente no entendía los límites de una conversación seria, apareció por la puerta del jardín. Al vernos, lanzó una risa nerviosa. ¿Todo bien, chicos? No me digas que se están peleando, bromeó, sin darse cuenta de la magnitud de la situación. Laura lo miró con desprecio, y yo traté de mantener la calma, pero la aparición de Diego solo hizo que la situación fuera más incómoda. ¿No tienes otra cosa que hacer que entrometerte en todo?, le respondí, tratando de contenerme, pero mi primo no se detuvo. Solo quería asegurarme de que no se fuera a hacer una escena aquí, dijo con tono burlón, como si lo que acabábamos de vivir no fuera lo suficientemente tenso ya. La mirada furiosa de Laura se posó sobre él y, sinceramente, me dio vergüenza que él no entendiera lo que había hecho. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio, dijo Laura con firmeza, ya visiblemente molesta por la falta de respeto de Diego y la situación en general. No sé qué esperar de ti,
Daniel, pero no creo que esto sea el momento ni el lugar para resolverlo. Con esas palabras, dio media vuelta y empezó a caminar hacia la entrada de la casa, dejándome ahí, solo, con la incertidumbre. ¿Lo habíamos perdido todo? ¿Había sido demasiado tarde para luchar por lo que alguna vez tuvimos? Quedé parado allí por un largo rato, viendo cómo la figura de Laura desaparecía detrás de la puerta de la casa, mientras Diego seguía dando vueltas como si no pasara nada. La cena, que había comenzado como una reunión familiar alegre, se había convertido en un caos total, y yo estaba en el centro de todo eso, sin saber si la oportunidad de recuperar lo que había perdido ya se había ido para siempre. Me quedé allí, en el jardín, sintiendo el peso de la situación como una losa sobre mis hombros. ¿Qué acababa de suceder? ¿Cómo había llegado todo a este punto? Mientras miraba la puerta por donde Laura había desaparecido, me pregunté si mi vida alguna vez sería la misma después de esta noche, no solo por lo que había hecho o dicho, sino por el caos que había dejado en su camino, un caos que ni siquiera sabía cómo controlar. Diego, aparentemente ajeno a la gravedad de lo que había hecho, se acercó dando unos pasos tímidos, como si en algún momento la situación se pudiera resolver con una simple broma, pero lo único que hizo fue aumentar mi frustración. Vamos, no parece tan grave, dijo, sin mucho tacto. Lo de Laura, quiero decir, sé que se pone tensa, pero es porque todo esto de la reconciliación es un poco complicado, ¿no? ¿Complicado? No tienes idea de lo que estás diciendo, respondí, mi voz subiendo un poco más de lo que debería, y dejé escapar un suspiro de frustración. ¿Sabes lo que acaba de pasar? ¿Sabes lo que acaba de arruinar tu casa? Diego dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. Lo siento, tío, no sabía que era tan grave, dijo, con tono más serio. A veces me dejo llevar por las bromas y no me doy cuenta. Claro. Ahora, de repente, se daba cuenta, pero ya era demasiado tarde. La bomba ya había explotado, y lo peor era que no podía retroceder el tiempo. Quería correr detrás de Laura, detenerla antes de que se alejara más, antes de que las palabras de Diego quedaran grabadas en su mente, pero mis piernas no respondían. Sentía que la distancia entre nosotros era más que física, era emocional, y esa distancia era lo más difícil de superar. De repente, el sonido de un teléfono me sacó de mis pensamientos. Era el mío. Sin pensarlo, lo saqué del bolsillo y vi que era un mensaje de mi madre. ¿Estás bien? Laura se fue y todos están hablando de lo que pasó. ¿Necesitas ayuda? La ironía de la situación era que, mientras yo intentaba reparar las grietas en mi relación con Laura, mi familia, la gente que supuestamente debía estar apoyándome, solo estaba alimentando el fuego. Con cada comentario imprudente de Diego, con cada mirada furtiva de los demás familiares, las tensiones aumentaban y mi desesperación crecía. Decidí que no podía quedarme ahí, solo, esperando que las cosas se resolvieran solas. Tenía que actuar, hablar con Laura, explicarle lo que realmente había pasado, aunque sabía que el daño ya estaba hecho. Me dirigí hacia la casa, decidido a buscarla, a hablar con ella sin importar lo que pensara el resto. Pero, justo cuando llegué a la puerta, mi tía Clara me detuvo. «Daniel, ¿dónde vas?», preguntó, con una expresión preocupada. «Voy a buscar a Laura», respondí, sin pensarlo. «Tenemos que hablar». Mi tía suspiró, como si supiera algo que yo no. «Sé que quieres arreglar las cosas, pero quizás este no sea el momento ideal para hacerlo», dijo, con una voz baja y casi en un susurro. A veces las emociones están demasiado a flor de piel, y no puedes forzar una conversación cuando las cosas están tan tensas. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. No puedo esperar. No puedo seguir ignorando esto, ni a ella, dije, mi voz temblando. Esto no es solo una pelea más. Es nuestra oportunidad de aclararlo todo. Mi tía me miró, parece que en un intento de consolarme, pero no dijo nada más. Me levantó la mano, indicándome que no continuara y me dio una mirada que decía que comprendía lo que estaba sintiendo, pero también que veía las complicaciones de mi decisión. Respiré hondo y me dirigí hacia el pasillo que conducía a la puerta trasera de la casa. Al abrirla, sentí el aire frío de la noche envolviendo mi rostro. El silencio del jardín era abrumador. Estaba decidido a encontrarla, no podía dejar que las cosas terminaran así. Pasaron algunos minutos, y la encontré. Laura estaba sentada en una banca de madera en un rincón del jardín, mirando las luces distantes de la ciudad. Su rostro estaba oculto parcialmente por el cabello, pero no hacía falta ver sus ojos para saber que algo dentro de ella había cambiado. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, sin saber qué decir exactamente. Cuando ella escuchó mis pasos, levantó la cabeza y me miró, pero no dijo nada. La tristeza en su mirada era palpable. «Laura»,
comencé, mi voz quedando atrapada en mi garganta. Sé que no soy perfecto y he cometido errores. No solo con lo de Diego, sino con todo lo demás. Pero quiero que sepas que lo que más quiero es que esto, lo que teníamos, no se termine así. Laura no me miró directamente, pero podía ver cómo sus manos se apretaban sobre las rodillas. Estaba pensando, reflexionando sobre lo que le estaba diciendo. Daniel, ¿realmente lo entiendes?, me preguntó, su voz temblando. Porque no es solo lo que pasó con Diego. Es que, ¿sabías que me sentí abandonada? ¿Sabías lo mucho que me dolió nuestra separación y aún así dejaste que todo se quedara en silencio? No me diste explicaciones. ¿Crees que con palabras se arregla todo? El dolor en sus palabras me golpeó como un martillo. Ella tenía razón. Estaba tan concentrado en mi propio miedo y en la idea de no perderla que nunca consideré lo que ella realmente necesitaba de mí, no palabras, sino acciones, no promesas, sino el compromiso de estar ahí. La oportunidad que había estado esperando era la que yo había dejado escapar. Lo siento mucho, dije finalmente, acercándome un paso más. Lo siento de verdad. No puedo cambiar lo que pasó, pero haré todo lo posible por enmendarlo. No te estoy pidiendo que me perdones ahora, solo quiero que sepas que no quiero que esto termine aquí. Ni tú ni yo merecemos que esta historia termine en tragedia. Laura me miró en silencio por un largo rato, y finalmente, un suspiro pesado salió de su pecho. ¿Estaba dispuesta a escucharme? ¿Había algo que aún quedara entre nosotros que valiera la pena salvar? Laura me miró fijamente durante un largo momento, con una mezcla de duda y tristeza en sus ojos. Parecía que todo lo que había sucedido en la noche estaba flotando entre nosotros, como una nube densa que no se iba a disipar fácilmente. Aún así, podía ver que algo en su mirada había cambiado, aunque fuera solo por un instante. Fue un pequeño destello de esperanza. No sé si pueda perdonarte de inmediato, dijo al fin, con una voz suave pero firme. No quiero decirte que todo está bien, porque no lo está, pero te voy a ser sincera, siento que estamos en un punto donde ya no sé qué pensar. No sé qué esperar de esto. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras. Sabía que las cosas no se resolverían en un par de minutos, ni siquiera en una noche, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había algo más que podía hacer, algo que estaba al alcance de mis manos. No podía cambiar el pasado, pero sí podía demostrarle que estaba dispuesto a cambiar mi actitud hacia el futuro. Solo te pido una cosa, continué, mi voz más firme ahora. Dame la oportunidad de mostrarte que lo que más quiero en este momento es arreglar esto. No sé qué va a pasar entre nosotros, pero lo que más deseo es que no nos quedemos con esta sensación de vacío. Laura no respondió de inmediato, pero me senté a su lado, sin invadir su espacio personal, solo estando ahí. No esperaba que todo se solucionara al instante, pero quería que supiera que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por recobrar lo que había perdido. La conversación quedó suspendida en el aire, como una especie de tregua silenciosa. No había palabras mágicas que pudieran borrar el dolor de la noche, ni gestos que pudieran reparar las grietas que se habían formado. Pero estaba dispuesto a esperar, dispuesto a luchar por lo que habíamos tenido, aunque no estuviera seguro de cómo todo esto terminaría. De repente, un ruido en la puerta nos interrumpió. Era mi madre, quien salió al jardín con una expresión algo preocupada, como si hubiera estado esperando que llegáramos a algún tipo de acuerdo. Al verme, sus ojos se suavizaron un poco. ¿Todo bien?, preguntó, mirando tanto a Laura como a mí. Nos preocupa lo que pasó dentro. Diego fue un poco imprudente con sus comentarios, y todos están un poco tensos. Sí, respondí, mirando a Laura. Estamos hablando. Mi madre asintió y se quedó de pie, sin intervenir demasiado, pero con una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Sabía que lo que pasaba entre nosotros era algo personal, algo que solo nosotros podíamos resolver. Y, aunque quería ayudar, comprendió que el proceso era lento. Solo quiero que sepas que, si necesitas algo, estoy aquí, dijo mi madre, con una suavidad que contrastaba con la dureza de la situación. Gracias, respondió Laura, su voz más suave, aunque aún marcada por la desconfianza. Pero esto no se resuelve de inmediato. Ya veremos qué pasa. Mi madre no insistió más. Sabía que no podía presionar. Al igual que yo, ella esperaba que las cosas siguieran su curso, pero con la esperanza de que todo se arreglara. En ese momento, sentí una especie de alivio, como si, por fin, el peso de la situación se hubiera aliviado un poco. No todo estaba perdido, pero el camino hacia la reconciliación era incierto. La noche continuó su curso, y aunque no había solución inmediata a todos los problemas, la tensión en el ambiente se había reducido un poco.
Durante un tiempo, ni Laura ni yo hablamos demasiado, pero la presencia de ambos en ese espacio, sin que se dijeran muchas palabras, era más significativa que cualquier conversación vacía. No sabía si las cosas cambiarían de inmediato. No sabía si Laura me daría otra oportunidad o si este sería el final de nuestra historia. Pero había algo que sí sabía: no estaba dispuesto a rendirme. No estaba dispuesto a dejar que todo esto se desmoronara sin intentar todo lo que estuviera en mi poder para salvarlo. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto me preguntaba si esta noche, marcada por secretos y revelaciones dolorosas, sería la última oportunidad que tendría para arreglarlo. Pero no podía saberlo aún. Solo podía seguir adelante, paso a paso, enfrentando lo que viniera. Y, mientras tanto, Diego seguía haciendo su parte en la casa, con sus bromas torpes y su ignorancia sobre el daño que había causado. El caos que había iniciado era, en cierto modo, una pequeña muestra de la verdadera fractura que se había abierto entre Laura y yo. Pero la verdadera batalla no estaba en las palabras que se dijeron en esa cena, sino en las que no se habían dicho, las que permanecían guardadas en nuestros corazones. El futuro seguía siendo incierto, pero yo estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, por ella, por mí, por lo que quedaba entre nosotros. Solo el tiempo diría si valdría la pena. La noche se fue extendiendo, y aunque la cena continuaba dentro de la casa, todo lo que podía pensar era en lo que había ocurrido en el jardín. Las palabras de Laura seguían retumbando en mi mente, y aunque mi corazón deseaba ardientemente que todo se resolviera en un abrir y cerrar de ojos, sabía que no podía ser así. Los sentimientos no se pueden forzar, y mucho menos cuando hay tanto dolor acumulado. Mientras me encontraba en ese estado de incertidumbre, mi madre y mi tía Clara decidieron que era hora de dar por terminada la reunión. Todo el mundo parecía agotado, como si ya hubiera demasiado en juego y nada más tuviera importancia. Mi madre nos miró a Laura y a mí con esa expresión de madre protectora, como si estuviera esperando que nosotros dos saliéramos de ese enredo sin más complicaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mi madre, mirando a Laura, como si realmente esperara una respuesta de ella. Es tarde, deberíamos considerar irnos a casa y descansar. Laura, como si supiera que el tema estaba siendo demasiado presionado, asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Sí, es tarde, respondió, y sentí el distanciamiento en sus palabras, como si estuviera terminando algo que no podía continuar. Pero en ese momento, fue cuando todo cambió. Mi primo, el que siempre parecía estar metido en medio de cualquier discusión familiar, se acercó a nosotros con cara de pocos amigos. Se detuvo justo delante de Laura, cruzando los brazos, lo que solo aumentó la incomodidad en el aire. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me dijo, su tono serio. Antes de que pudiera reaccionar, me indicó que lo siguiera. Mi cabeza daba vueltas, pero accedí, sin saber qué esperar. ¿Otro problema? ¿Algo relacionado con la discusión anterior? En cualquier otro momento, habría cuestionado más sus intenciones, pero en ese momento sentía que mi cabeza estaba sobrecargada con demasiados pensamientos. Nos alejamos un poco, y se detuvo frente a un árbol que nos proporcionaba algo de sombra en medio del jardín. Escucha, comenzó, su tono más bajo, como si fuera un secreto. Lo de Laura, lo de lo que pasó en el jardín. No tienes idea de lo que realmente está pasando, ¿verdad? Me sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas conteniendo mi enojo. No quería escuchar más secretos, no en este momento. Te lo diré directamente, dijo mi primo, acercándose más. Tu ex no está tan distante como crees. Ella tiene algo que no te ha contado, algo importante. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sigues esperando que las cosas se resuelvan por arte de magia? El aire se volvió denso, y mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? Mi primo me miró como si ya supiera la respuesta. Estás tan obsesionado con el drama de la noche, que no ves lo que está pasando debajo de la superficie. Laura, está siendo presionada por alguien más. Alguien que no pertenece a la familia, pero que tiene una influencia mucho mayor de lo que piensas. Y tú, todo este tiempo, no te has dado cuenta. Me quedé helado. Todo lo que había creído saber sobre Laura, sobre nuestra relación, de repente comenzó a desmoronarse. ¿Qué quería decir con presionada? ¿Qué clase de influencia externa estaba jugando un papel en todo esto? ¿Quién es?, pregunté, mi voz casi apagada. ¿Quién está detrás de esto? Mi primo sonrió con algo de ironía. Lo sabrás pronto.
pero no lo hagas más complicado. Cuando todo esto explote, estarás de lleno en medio de una tormenta mucho más grande. Antes de que pudiera decir algo más, mi primo dio un paso atrás y se alejó rápidamente, dejando un rastro de incertidumbre detrás de él. Mi mente no dejaba de girar, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería decir? ¿Qué secreto estaba guardando Laura? Todo lo que creía saber sobre nuestra relación estaba siendo desafiado y ahora me sentía más perdido que nunca. Cada paso que tomaba hacia la reconciliación parecía que se me escapaba de las manos. Todo se volvía más y más complejo. Me quedé allí, de pie, mirando el jardín vacío, mis pensamientos atrapados en el caos de lo que acababa de aprender. Tenía que hablar con Laura de nuevo. Tenía que descubrir lo que realmente estaba pasando, aunque no sabía cómo. Pero lo que era evidente era que las piezas de este rompecabezas no encajaban de la forma en que yo las había imaginado. La noche había tomado un giro inesperado, y no podía prever lo que vendría a continuación. Pero una cosa estaba clara, todo esto iba mucho más allá de un simple malentendido. Había algo más grande en juego, algo que estaba a punto de salir a la luz. Y, sin embargo, a pesar de todo, sabía que debía enfrentar esa verdad. Lo que no sabía era si estaba preparado para lo que descubriría. Esa misma noche, decidí hablar con Laura. No podía dejar que todo quedara así, sin respuestas. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba preparado para lo que iba a descubrir. Volví a la casa y la busqué entre los familiares. La encontré en la cocina, sola, sentada en el banco mientras miraba por la ventana. Sabía que debía aprovechar ese momento. Laura, tenemos que hablar, le dije, un tanto apresurado. Su mirada se levantó lentamente y aunque estaba tranquila, su rostro mostraba una vulnerabilidad que no había notado antes. No sé si haya algo más que decir, respondió con una calma tensa. Ya sabes lo que siento. No es eso, insistí. Es algo que acabo de descubrir. Algo que ni tú ni yo hemos hablado. Algo que no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Hay algo más grande. Laura me miró en silencio, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir esa conversación. Finalmente, suspiró y bajó la cabeza. Sé de lo que hablas, dijo, su voz vacilante. Sé lo que piensas, y tienes razón, he estado escondiendo algo que no quería que nadie supiera. Mis músculos se tensaron. ¿Qué podía ser tan grande como para que Laura lo hubiera callado todo este tiempo? ¿Qué es? Casi susurré, temeroso de la respuesta. Laura levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. No puedo hablarlo todavía, dijo, su voz temblorosa. No quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando. Y mucho menos que tú lo sepas. No de esta manera. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La confusión y la incertidumbre se apoderaron de mí. ¿Qué está pasando, Laura? Necesito saber. No puedo quedarme con este vacío. Ella me miró, pero sus ojos ya no tenían la misma distancia. Lo que pasa es que, el hombre con el que estoy saliendo no es quien piensas. Es mi primo, el que te dijo todo esto. El que ha estado manipulando la situación para que te sientas celoso, para que nos distanciemos. Y la verdad es que, no quiero seguir adelante con eso. Mi cerebro no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Estás diciendo que tu primo ha estado manejando toda esta situación? Sí, asintió. Hace tiempo que me pidió que dejara que las cosas se complicaran entre nosotros para que tú cayeras en su trampa. Le dije que no lo haría, pero poco a poco empecé a dudar de todo. Sabía que eso no era justo para ti, ni para mí, pero no sabía cómo detenerlo. Ahora que todo ha salido a la luz, me siento atrapada. Mis pensamientos estaban hechos un nudo. El primo, el mismo que me había dicho todo aquello sobre presiones externas, era quien había estado manipulando todo desde las sombras. Estaba tan incrédulo que no sabía si gritar o reír. Entonces todo este drama, ¿era parte de un plan? Pregunté, casi incapaz de creerlo. Sí, dijo Laura, con una mezcla de frustración y arrepentimiento. Y estoy tan arrepentida de no haberte dicho la verdad antes. Nunca quise que llegara a esto. Un aire pesado llenó la cocina. Las piezas del rompecabezas se encajaban, pero a medida que lo hacía, una sensación aún más profunda de desilusión se apoderó de mí. Todo el tiempo había estado peleando con mis propios sentimientos, creyendo que lo peor era la ruptura con Laura, cuando en realidad el verdadero conflicto estaba siendo manipulado por alguien más. Y lo más inesperado de todo fue que, en lugar de sentir rabia o venganza, lo único que sentí fue una extraña tristeza. Había estado tan ciego, tan atrapado en mis emociones, que no me había dado cuenta de que mi peor enemigo no estaba delante de mí, sino que siempre había estado a mi lado,
oculto en las sombras. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté, sin saber si lo decía por mí o por ella. Laura suspiró profundamente. No lo sé, pero lo que sí sé es que debemos enfrentarlo juntos. Ya no quiero esconderme más. Y en ese instante, entendí algo importante: no siempre es la relación en sí lo que falla, sino las personas que, al no ser honestas, pueden arruinarlo todo. La verdad salió a la luz, pero el precio fue alto. La boda, los secretos familiares, las discusiones, todo parecía más trivial ahora. Lo que importaba era que al final, tanto Laura como yo, estábamos listos para dejar atrás lo que nos había herido y empezar a construir algo real. Aunque no sabía lo que el futuro deparaba, al menos sabíamos que juntos, aunque con cicatrices, seríamos más fuertes. El camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos, pero algo dentro de mí me decía que lo estábamos haciendo bien, porque al fin y al cabo, la verdad siempre sale a la luz, por muy dolorosa que sea.